Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estamos leyendo este libro, El Green New Deal Global, de Jeremy Rifkin. Vamos a iniciar el capítulo número 2. Espero que les guste. Poder para la gente. El sol y el viento son gratis. ¿Cuál es la situación en este punto de inflexión de la historia? Existe la creciente sensación de que estamos pagando un precio terrible por la civilización que hemos construido sobre los combustibles fósiles y que hemos fomentado durante 2 siglos y que ahora nos aboca a una serie de hechos relacionados con el cambio climático y una nueva realidad que apenas somos capaces de comprender. La humanidad experimenta un despertar de un tipo diferente. Empezamos a vernos a nosotros mismos como especie y a considerar nuestro destino común en un planeta cuyos patrones y ritmos de la naturaleza son progresivamente más extraños. Una generación más joven da un paso adelante con la sensación íntima de la oscuridad que nos rodea y la firme determinación de romper con el letargo que nos ha permitido deslizarnos hacia el borde mismo de una crisis planetaria. Está enfadada, decidida y motivada y no quiere escuchar lo que puede hacerse y lo que no, que es realista y que no lo es, en un momento en el que el propio realismo parece tan irreal como inadecuado para la misión que nos aguarda. Sin embargo, no estamos totalmente a oscuras y desprovistos de posibilidades. Hay una salida. Se han sentado las bases para un camino en la Unión Europea y en la República Popular China, e incluso en California, Nueva York, Texas, el estado de Washington, Nuevo México, Hawái y otras zonas de Estados Unidos, que nos llevará a un nuevo viaje lejos de la letal segunda revolución industrial y hacia una tercera revolución industrial que afirmará la vida. ¿Cómo los activistas políticos de la Unión Europea lanzaron el Green New Deal? El entusiasmo en torno al Green New Deal, que se extiende por Estados Unidos, es música para mis oídos, un dulce estribillo que me lleva a 2007, así como Alexandria Ocasio-Cortez y el Sunrise Movement han llamado la atención del país, enfrentándolo de forma urgente con la realidad, dándole una bofetada en la cara. La sensación de urgencia surgió en la Unión Europea hace más de una década. La Unión Europea se estaba moviendo. En 2007, Europa superó a Estados Unidos y se convirtió en la fábrica de ideas y en el motor para el despliegue de una sociedad descarbonizada. Ese año, la Unión Europea puso a punto la Fórmula 20-20-20. que comprometía a los Estados miembros a un gran cambio que propiciaría una era ecológica. Estos nuevos protocolos exigían que los Estados miembros aumentaran su eficiencia energética en un 20% y redujeran las emisiones responsables del calentamiento global en otro 20% en relación con los niveles de 1990 e incrementaran la producción de energías renovables en un 20% para el año 2020, lo que hizo de la Unión Europea el primer actor político relevante en establecer un compromiso formal y legalmente vinculante para afrontar el cambio climático y transformar la economía de cientos de millones de ciudadanos. En las siguientes páginas repasaré la historia de este cambio de actitud y lo que ha pasado desde entonces. El mandato 20-20-20 fue un poderoso estimulante que ofreció a Europa el marco que necesitaba para transformar el continente en una sociedad de carbono cero, cuando la tinta de las nuevas leyes contra el calentamiento global aún se estaba secando, surgieron los primeros brotes del movimiento del Green New Deal. 9 personas, antiguos activistas contra el cambio climático, se reunieron en el Reino Unido para crear el Green New Deal Group. El grupo era ecléctico y estaba formado por individuos de campos muy diversos, entre ellos expertos en energía, finanzas, periodismo y ciencias medioambientales, el tipo de colectivo interdisciplinar necesario para repensar el paradigma económico en un mundo que ha de hacer frente al cambio climático. En 2008, el Green New Deal Group publicó una declaración de 48 páginas titulada A Green New Deal, Joined Up Policies to Solve the Triple Crunch of the Credit Crisis, Climate Change and High Oil Prices. Un Green New Deal, políticas reunidas para resolver la triple crisis del crédito, del cambio climático y del alto precio del petróleo. Este plan reunía los temas centrales adoptados ese año en torno a la nueva Fórmula 20-20-20 y diseñaba los elementos y los componentes fundamentales de lo que llegaría a ser un cambio de paradigma hacia una tercera revolución industrial de carbono cero.
Ciertamente no deja de ser irónico que un grupo europeo se fije en el mayor proyecto de obra pública de Estados Unidos, el New Deal del presidente Roosevelt, para encontrar inspiración a la hora de idear y transformar la economía europea en una era verde. Pero así es exactamente como el Green New Deal empezó a caminar. Un año después, en 2009, la Fundación Heinrich Böll, la fundación oficial del Partido Verde Alemán, publicó un manifiesto titulado Toward a Transatlantic Green New Deal, Talking the Climate and the Economy Crisis, hacia un Green New Deal transatlántico, abordar la crisis climática y económica, esperanzados por la elección de Barack Obama como presidente de Estados Unidos y admitiendo que Estados Unidos y la Unión Europea representan una parte considerable de la economía mundial. Nuestros amigos de la Unión Europea creyeron que un Green New Deal era la idea perfecta en el momento adecuado para unir Estados Unidos y la Unión Europea en una intensa cooperación transatlántica para avanzar en la transición post-carbono. En noviembre de ese año, la Fundación Heinrich Böll celebró una conferencia en Berlín en la que analizamos el potencial del Green New Deal como relato global y plan de acción para la siguiente cumbre del clima de Copenhague, que tendría lugar semanas después. El mismo año, los verdes europeos asumieron el Green New Deal como plataforma política del partido y publicaron un plan detallado con el título A Green New Deal for Europe Towards Green Modernization in the Face of Crisis, un Green New Deal para Europa, hacia la modernización verde ante la crisis. El informe fue el documento político que los verdes llevaron a las elecciones europeas de 2009 como manual de estrategia y fue respaldado por los líderes ecologistas más relevantes de Europa, como Claude Turmes y Daniel Cohn-Bendit, ambos colegas con los que he trabajado estrechamente a lo largo de los años. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, saltó a la palestra ese año con un informe académico escrito por Edward Bavier y titulado Rethinking the Economy Recovery, a Global Green New Deal, repensar la recuperación económica, un Green New Deal global. Del informe contribuyó a mover el nuevo relato en las agencias y los departamentos de Naciones Unidas y pronto se difundió a países de todo el mundo, lo que atrajo a nuevos actores al proyecto del Green New Deal. Corea del Sur también se unió en 2009 con su propio Green New Deal y aprobó una iniciativa de $36,000 millones por un periodo de 4 años para poner en marcha proyectos de reducción de carbono y crear 960,000 nuevos empleos, especialmente en el ámbito de la construcción, los ferrocarriles, los vehículos de eficiencia energética, edificios adaptados y conversión de la energía. En 2011 escribí un libro en colaboración con el célebre arquitecto español Enric Ruiz Geli, titulado A Green New Deal, From Geopolitics to Biosphere Politics, centrado en la introducción de aspectos ecológicos en la arquitectura y los entornos urbanísticos en un mundo sometido al cambio climático. Unos años más tarde, el movimiento federalista europeo dio un impulso al Green New Deal con una petición titulada New Deal for Europe, campaña para un plan especial europeo para el desarrollo y el empleo sostenibles, y la utilizó para lanzar una iniciativa ciudadana europea en 2015, a fin de movilizar el apoyo para la transición hacia una economía verde de carbono cero. El relato del Green New Deal ha seguido ganando impulso con los años y se ha convertido en un tema relevante en las elecciones europeas de 2019. Mientras tanto, en Estados Unidos, el Green New Deal se convirtió en el sobrenombre del Partido Verde de Estados Unidos y de la candidatura presidencial de Jill Stein en 2016. Actualizando el Green New Deal Data for Progress, un grupo de expertos dedicados a la investigación y las encuestas sobre cuestiones vinculadas con la izquierda, publicó su propio y extenso informe en 2018, titulado A Green New Deal, A Progressive Vision for Environmental Sustainability and Economic Stability. Un Green New Deal, una visión progresista para la sostenibilidad medioambiental y la estabilidad económica. En otoño de 2018, tanto el recién nacido Sunrise Movement como la representante de Estados Unidos Alexandria Ocasio-Cortez se unieron a las filas del Green New Deal con su propia declaración. En resumen, se han sentado las bases para un movimiento en pro del Green New Deal,
Por el periodo de una década, ahora el movimiento está dando frutos con la influencia de una nueva y poderosa revolución política dirigida por los millennials y la generación Z, tanto en Europa como en Estados Unidos. Como se ha señalado en el corazón de la transición del Green New Deal, hay 4 sectores que configuran las infraestructuras de la segunda revolución industrial: telecomunicaciones, TIC, energía y electricidad, movilidad y logística de vehículos de combustión interna, y parques de viviendas residenciales, comerciales, industriales e institucionales. En la pasada década, estos 4 sectores de infraestructuras han empezado a desvincularse de la civilización de los combustibles fósiles y a aceptar energías verdes, tecnologías limpias, rendición sostenible y los procesos subsiguientes de circularidad y adaptación que definen los aspectos centrales de una sociedad ecológica, y han abandonado todos los activos de combustibles fósiles. En 2015, Citigroup provocó un seísmo en la industria de la energía y la economía global al predecir 100 billones en activos obsoletos en combustibles fósiles si la Cumbre del Clima de París lograba imponer un compromiso vinculante a las naciones del mundo para limitar el calentamiento global a los 2 grados centígrados. La mención de los 100 billones de dólares en activos obsoletos de combustibles fósiles llamó la atención de la comunidad internacional. Los activos obsoletos son aquellos que sufren una depreciación antes de que su ciclo de vida acabe su curso normal. Los activos obsoletos son parte de las operaciones cotidianas del mercado, pero ocasionalmente todo un conjunto de activos puede quedar bloqueado repentina e inesperadamente. Esto suele suceder en el mercado cuando surgen tecnologías revolucionarias y plataformas e infraestructuras que producen lo que Joseph Schumpeter llamó destrucción creativa, lo que reduce rápidamente el valor de los activos existentes, acaba con ellos y los desplaza de la columna de activos a la de pasivos en la hoja de balance. Este tipo de alteraciones suelen marcar los grandes cambios de paradigma en la tecnología de la comunicación, las fuentes de energía, los medios de transporte y los cambios de hábitat. Por ejemplo, el cambio de la comunicación postal al teléfono o del caballo y la calesta al automóvil. Los activos obsoletos normalmente solo interesan a los contables. Sin embargo, recientemente la expresión ha saltado a la arena pública, al menos en el seno de los círculos financieros y grupos empresariales, en los que la dirección contempla una batalla épica que enfrenta a las energías, tecnologías e infraestructuras moribundas de la civilización de los combustibles fósiles, propias del siglo XX, con las energías verdes emergentes y las tecnologías digitales de la tercera revolución industrial inteligente del siglo XXI. Buena parte del trabajo pionero en el examen de la trayectoria y del impacto de los activos obsoletos en las industrias y en las cadenas de suministro es obra de la Smith School of Enterprise and Environment, un centro interdisciplinar de la Universidad de Oxford, y especialmente se debe a la investigación de Ben Caldecott, que dirige el programa de sostenibilidad financiera de Oxford. Poco después de que Citigroup soltara la bomba de los 100 billones de dólares, Mark Carney, el gobernador del Banco de Inglaterra, informó a los líderes industriales en un discurso pronunciado con una cena de Lloyd's of London que los inversores tendrían que soportar pérdidas potencialmente enormes derivadas de los objetivos acordados para frenar el cambio climático por parte de las naciones, lo que se traduciría en grandes reservas de petróleo y gas literalmente sin quemar y en activos obsoletos en todo el espectro de la civilización de los combustibles fósiles. Carney advirtió de que, una vez que el cambio climático se convierta en una cuestión definitoria para la estabilidad financiera, sería demasiado tarde. 3 años más tarde, en 2018, la cuestión de los activos obsoletos de los combustibles fósiles ya no se vincula a los acuerdos de cambio climático de los Estados-nación, que son voluntarios y a menudo no se cumplen. Por el contrario, la cuestión más seria que ocupa el centro del diálogo público tiene que ver con la caída del coste de las tecnologías solar y eólica y la generación de energía verde y su almacenamiento en el mercado, que induce a los 4 principales sectores de la segunda revolución industrial a desvincularse de la infraestructura de los combustibles fósiles a una velocidad y a una escala impensable unos años antes, y a abandonar potencialmente billones de dólares en activos obsoletos de combustibles fósiles. Esta es una mirada actual a la presente perturbación.
Espero que les esté gustando la lectura de este libro, El Green New Deal Global. Muchas gracias por escucharme y los espero en el siguiente video para continuar con el capítulo número 2 y el tema Internet de la Comunicación y TIC.